Juan Pablo, una voz que no hemos escuchado nunca, referente a lo que pasó con Diana Turbay en ese lamentable episodio, es el de Richard Becerra, quien usted menciona, y esta mañana nos atiende hoy en la W Radio desde Madrid, España. Señor Becerra, muy buenos días, gracias por hablar con nosotros el día de hoy. Señor Becerra. Vamos a mirar a ver qué pasa con la comunicación, porque teníamos en la línea a Richard Becerra, quien se fue además, después de ser rescatado, Juan Pablo, a vivir a España por temas de seguridad específicamente. Correcto, sobre todo porque él además estuvo en esos instantes en los que tanto él como Diana salen huyendo del lugar en donde estaban detenidos, y él entonces tuvo que ser testigo de cuáles fueron las balas que hirieron a Diana y terminaron provocándole la muerte, y él tuvo que ser testigo también del momento en el que Diana, desesperada, le dice a él que se tenían que esconder en algún lado para tratar de salvar su vida en medio de este rescate que salió mal. Creo que ahora sí tenemos la comunicación con Richard Becerra, camarógrafo que estuvo secuestrado junto a Diana Turbay. Señor Becerra, buenos días, gracias por atendernos esta mañana en la W Radio. Hola Camila, buenos días. Señor Becerra, pues es muy importante su testimonio y saber específicamente desde sus palabras que usted nos narre cómo se vivió ese momento del secuestro. Bueno, la última parte de lo que ha sido el secuestro, cuando nos dijeron las personas que nos tenían retenidas, nos dijeron que teníamos que salir corriendo de allí, de donde nos tenían retenidos, en una casa, y nos dijeron que teníamos que salir deprisa de allí porque había llegado la policía. Y esos fueron los momentos, eso fue por la mañana, salimos, la señora Diana y yo salimos corriendo de ahí, de esa casa. De un momento a otro empezamos a notar el sonido de los helicópteros, gente que se movía por un sitio por otro lado, y después escuchamos disparos. Y en el cruce de disparos, pues la señora Nidia resultó gravemente herida. Y eso fue lo más terrible, digamos, para nosotros, que siempre teníamos a que pudiese pasar una situación como esa, y al final, mira, desgraciadamente pasó. Y bueno, yo por suerte salí ileso, y desgraciadamente ella pues la hemos perdido. Richard, ¿cuáles eran las condiciones en las cuales ustedes permanecían en el secuestro? ¿Compartían habitación? ¿Estaban en habitaciones diferentes? ¿Cómo era la alimentación? ¿Cómo recuerda usted esos meses? ¿Y cómo estaban ustedes encerrados? Nos tenían encerrados en una habitación a ella y a mí, en la misma habitación. Ella dormía en la cama, yo dormía en una estera, en el suelo, en un colchoneta, según nos estuviese, pues había colchonetas o esteras, y compartíamos la habitación. Lo que hacíamos pasar entre ella y yo el día era pues jugando a las cartas, escuchando la radio, leyendo, y siempre pensando en nuestro momento de salir de allí, ¿no? Que todo fuese, que saliese bien, es decir, que pudiesen llegar a un acuerdo y nos liberasen, que era lo que más deseábamos. Y la situación del trato, digamos, con los secuestradores, pues dentro de todo lo que cabe, lo que es un secuestro en sí, físicamente no nos hicieron daño, pero psicológicamente sí me sentí muy afectado. Gracias a Dios, pues han pasado tanto tiempo que esas heridas se curan, pero la cicatriz queda. Estamos hablando con Richard Becerra porque se cumplen 25 años de la muerte de la periodista Diana Turbay. Richard Becerra era el camarógrafo y además era miembro del equipo del noticiero Krypton, en donde trabajaba Diana, y por eso hoy estamos hablando con él 25 años después, sin haber oído su testimonio nunca, y que es muy revelador de lo que pasó en ese momento lamentablemente con Diana Turbay. Richard, por estos días se ha recordado que aún no se ha comprobado
comprobado de dónde salió la bala que mató a Diana Turbay. ¿Cree usted que la razón por la que esto no ha sucedido es porque es realmente imposible comprobarlo o porque ha faltado voluntad política y de la justicia para determinar quiénes dispararon el arma que la mató? Yo es que eso lo veo muy difícil saber quién ha sido, porque para empezar, nosotros en el sitio donde estábamos no veíamos quién disparaba a quién. Entonces nosotros no podíamos saber realmente quién pudo haber sido la persona o quiénes la han asesinado a ella. Y qué pena no poder saber, después de 25 años, no saber todavía qué pudo haber sido o quién la pudo haber matado a ella, si ha sido por un cruce de balas o ha sido intencionalmente. Yo tampoco puedo saber quién pudo haberlo hecho. Pero, Richard, ¿es verdad que en el momento en el que ustedes les dicen sus captores corran porque llegó la policía, ellos los liberaron? Es decir, la gente del cartel de Medellín les abrió a ustedes las puertas para que se fueran y luego fue que empezó ya el enfrentamiento entre ellos y la policía. No, ellos escucho un ruido por ahí. No sé si me está escuchando. Mira, ellos nos perfectamente. Dijeron... vale. Ellos nos dijeron que teníamos que salir corriendo porque había llegado la policía, pero estábamos vigilados, estábamos escoltados por ellos. No es que nos hayan soltado y nos hemos ido nosotros a nuestro caminar por ahí. No. Estábamos escoltados por los 4 secuestradores que estaban con nosotros en esos momentos en la casa. Richard, ¿y ellos los amenazaban con las armas? ¿Les decían que si se les escapaban o si se les volaban, les iban a disparar o no? Sí, siempre. De hecho, nos hicieron pruebas de dejarnos las metralletas en un día en la cocina, las metralletas ahí sin balas ni nada, y quisieron como hacer una prueba con nosotros si éramos capaces de coger una metralleta y enfrentarnos a ellos. Pero nosotros, estoy hablando por Orlando y por mí, porque Orlando compartía conmigo en esos momentos el donde estábamos nosotros. Pero sí, y además nos amenazaban con la pistola, que si intentábamos escapar, pues que nos mataban directamente. Hablemos de esos minutos en los que ustedes corrían, escapando tanto de los secuestradores como de los que estaban adelantando el rescate. ¿Es verdad que Diana, a pesar de sus heridas, alcanzó a seguir avanzando un poco? Le decía a usted que se lanzara al suelo, que se botara un hueco para protegerse. ¿Cómo fueron esos minutos en los que escapaban con Diana herida? Mira, los últimos minutos, tengo un ruido terrible aquí en los audífonos. Ahora se ha quitado. Mira, los últimos minutos fueron terribles porque nos sacaron de la casa, escuchábamos el helicóptero, luego escuchábamos los disparos, luego después de esta situación yo la ayudé a ella a subir, luego se cayó, pero yo pensé que se había resbalado, no que había sido una bala que le había entrado, que le habían pegado en la espalda. Y la cogí, la intenté ayudar a seguir y me dijo, no puedo, estoy muy herida, estoy gravemente herida, no siento las piernas, y me decía, vete tú, sálvate tú, corre, que a ti te van a matar. Me acuerdo muchísimo que llevaba un sombrero blanco que me habían dado los secuestradores para que me lo pusiera, y me decía ella, quítate el sombrero que te van a disparar a la cabeza y sálvate tú. Y al ver que no podía hacer nada y estar allí como en medio del monte y que no había nadie, después vi a uno de los secuestradores que me estaba apuntando con una metralleta, me tiré al suelo y me hice el muerto. Y por suerte este hombre no vino a ver si realmente me había matado o no. Y así fue como me salvé. Después de esa situación, después de ya no escuchar a nadie, me fui
arrastrándome hasta donde estaba la señora Diana, y hablé con ella un momento y le dije, no, que estás bien, no te veo que tengas una herida muy, vamos, no veo mucha sangre que tengas en la espalda, un hilo de sangre, no puede ser esto tan grave. Y me dijo que no, que ella no podía levantarse, que no se podía mover, y que me salvara, que me corriese. Yo intenté salir corriendo, y en ese momento volví a escuchar disparos, y yo no quise hacer nada, quise ya quedarme con ella. Dije, mira, total, si nos van a matar, prefiero morir aquí contigo y no irme y dejarte aquí sola. ¿Y en qué momento entonces usted, Richard, en medio de esa conversación, cuando Diana está herida, le dice que no siente las piernas, usted toma la decisión de seguir, o usted se queda ahí con ella? ¿Y cómo es ese momento en que usted dice, bueno, sigo caminando porque ella ya no puede hacer nada más? Pues nada, pues yo me quedo con ella, porque al ver que si yo voy a correr, si me voy yo solo, estoy en una zona que todo era de pertenecía a Pablo Escobar, o es una zona controlada por ellos, pues yo dije, no, me quedo, prefiero estarme aquí, que a lo mejor llegará la policía. Nosotros veíamos los helicópteros que sobrevolaban, y pensando, pues llegará en un momento dado, llegará la policía aquí y nos rescatará y nos sacará de este sitio. Y por eso no decidí irme y dejarla a ella sola. En el momento en que, en medio de todo este caos, apareció un policía por allí que nos estaba apuntando con una metralleta, con una pistola, con un arma, y le dije, no, por favor, no me dispare, soy Richard Becerra, soy uno de los secuestrados, y conmigo está Diana Turbay, que está herida. Y entonces el policía se acercó a mí siempre apuntándome, porque claro, me podía confundir con un secuestrador, a lo mejor. Yo tenía barba y estaba un poco cambiado. Y me dijo, ¿cómo me comprueba usted que es Richard Becerra? Y yo me acuerdo que llevaba la cédula, la llevaba escondida, la llevaba conmigo, y saqué la cédula y se la enseñé al policía. Le dije, mira, soy Richard Becerra y ella es Diana. Y entonces ya él se comunicó con el walkie-talkie, empezó a llamar a sus compañeros, y ya vinieron más compañeros suyos, más policías, y logramos sacar a la Diana de allí. ¿Cuánto tiempo alcanzó a estar Diana consciente, conversando con usted o despierta en medio del rescate? ¿O ella permaneció consciente incluso hasta cuando la sacaron de allí? Estaba consciente, ella siempre estuvo consciente. El tiempo, pues mira, para mí el tiempo se pasó, aquello se me hacía tan eterno que yo podría calcular más o menos entre el disparo y llegar a la policía, por ahí, no sé, unos 15 minutos. Es que es muy difícil sacar un tiempo más o menos concreto en una situación de estas tan caótica, pero nunca perdió la conciencia ella. Incluso cuando la bajamos del helicóptero en Medellín, todavía iba consciente, y iba un poco mal, pero todavía por lo menos me miraba y me apretó la mano y me dijo que nos veríamos pronto. Richard, ¿cómo era la relación de ustedes durante el cautiverio? ¿Cómo convivían el día a día? Y además, ¿qué decía Diana de sus hijos? Porque ella tenía hijos chiquitos. De hecho, quien hoy trabaja en la administración de Enrique Peñalosa tenía 3 años para ese entonces. Ella siempre lo recordaba, siempre, sobre todo al niño pequeño, siempre los tenían en ese. Y luego hablaba de Carolina, que estaba en una edad que era ya un adolescente, que las cosas que pasan con los adolescentes y los problemas que conllevan con un chico adolescente, pero siempre lo recordó. Y al doctor Turbay también decía que lo que más sufría, decía, mi madre es muy dura, pero mi padre está sufriendo mucho más, y por los niños era lo que más la angustiaba a ella. Y nuestro día a día era, intentábamos que uno de los dos durmiese y el otro estuviese despierto, para poder sentirnos un poco vigilados entre nosotros, cuidarnos entre nosotros. Nos daba miedo que llegase alguien a rescatarnos y
nos mataran o directamente ellos dijesen, mira, esto se acabó y los vamos a dejar aquí, ya está. Entonces, nuestro día a día era cuidarnos el uno al otro, leer, jugar a las cartas, jugar dominó y hacer un poco de ejercicio en la habitación, de correr como si fuésemos un hámster dentro de una habitación dando vueltas porque no nos dejaban salir a ningún lado. El día a día las horas se hacían eternas. Eso es terrible. ¿Ustedes tenían la posibilidad de leer prensa o de ver un noticiero, de escuchar radio, por lo menos para enterarse qué era lo que estaba pasando afuera y cómo se movía el mundo político en ese final del año 90, comienzos del 91, cuando además ustedes eran casi que la moneda de cambio del cartel de Medellín para conseguir un cambio en un decreto que podía cambiar la situación judicial de ellos? No te escuché bien, perdona. Ustedes podían oír noticias, ustedes podían ver un noticiero, sí, la televisión, leer periódico. Sí. Nosotros lo que eran los periódicos y las revistas, pues no llegaban al periódico del día, lógicamente, pero nos daban, pues llamémosle la prensa de hace 2-3 días pasados, y de vez en cuando nos dejaban ver la tele o nos decían, mira, pueden subir a esta habitación o a este salón, porque nos tenían como en casa de familias, no sé, era como, no era una cárcel, era una casa, y pues sí, la mayoría de las casas pues tienen su televisión, y ahí nos llevaban y nos dejaban ver de vez en cuando, veíamos las noticias. Y lo más angustioso respecto a eso era que veíamos muchas veces, o yo veía a mi mamá, o la señora Diana veía a la señora Niña, que eran los familiares. También nos chocaba muchísimo porque uno sabía cómo estaban ellos, pero ellos no saben cómo estábamos nosotros, con lo cual era una situación bastante dura, ¿no? Pero sí estábamos más o menos informados de lo que estaba pasando en el país. ¿Y Diana confiaba en el poder político de su padre, el entonces expresidente Turbay, en la capacidad de movilización de su señora madre, doña Nidia, para de pronto lograr conseguir lo que los del cartel querían y así lograr la libertad? ¿Ella se refería a ellos? ¿Confiaba en que ellos podían de pronto lograr algo para que los liberaran? Siempre tuvimos fe y siempre confiamos en que el presidente, los ministros, la gente, su padre, el doctor Turbay, ayudasen para que nos liberaran. Nunca perdimos la fe, siempre estuvimos. Yo estuve solo el último mes con la señora Nidia, el último mes que estuve yo, pero anteriormente nos habíamos visto esporádicamente cuando nos cambiaban de sitios de secuestradores. Pero el último mes que estuvimos juntos, nunca perdimos la fe en que, y ella decía, mi papá hará todo lo posible por liberarnos, Richard, tú no te preocupes, que de aquí saldremos. No hay que perder la fe, y la verdad es que nunca perdimos la fe, nunca llegamos a pensar que la situación fuese a terminar así, el secuestro fuese a terminar de esta manera. Richard, ese secuestro cambió la vida de todos ustedes, usted dejó el país, Diana murió, todos cambiaron después de eso. Y hace unos meses el país se conmovió cuando vio por televisión, seguramente a usted le llegó la imagen, una conversación entre María Carolina Hoyos Turbay, una de las hijas de Diana, y alias Popeye, que ya salió de la cárcel, diciéndole que lo perdona por ser parte de esa organización que llevó a la muerte de su mamá. ¿Vio esa conversación? ¿Qué opinión tiene sobre ese perdón? Realmente no la he visto, pero sí me han comentado acerca del encuentro que tuvo Carolina con este señor. Carolina me parece que ha hecho muy bien, que nosotros podemos perdonar, pero no en este caso hablo por mí. Perdonas, pero no olvidas. Pero me parece bien porque
llegar a una paz en Colombia y para llegar a una situación en la cual podamos vivir en un país tan maravilloso como es el nuestro, pues tenemos que aflojar cada uno un poco para poder llegar a un buen acuerdo y llegar a la paz en Colombia, que es lo que más anhelamos. Y porque seguro que nunca nos hubiese gustado salir de nuestro país. Richard, por eso cuéntenos un poquito de usted, porque usted está viviendo en España hace 25 años. ¿Cómo fue después del secuestro, después de este drama que nos está contando y narrando usted su situación, su vida? ¿Cómo sale de Colombia? Bueno, pues yo salgo de por la situación que hay, porque primero llevo 6 escoltas en Bogotá, luego vivir con escolta es imposible. Mi familia es clase media, no tenemos los medios para vivir suficientes como para mantenernos con 6 escoltas y no vivir de nada, tenía que trabajar. Y luego pues me seguían amenazando, me seguían llamando a mi casa y entonces al final entre mi familia y todos decidimos que buscar ayuda para poder salir del país. Pero eso fue fácil, la salida del país, porque tanto el doctor Pardo como la señora Nidia, Juan Vita, la gente de la revista Hoy por Hoy, del noticiero, todos me ayudaron para poder salir del país. Pero una vez estando en Madrid fue terrible, porque lo mandan a uno aquí solo, sin familia, sin nadie, con una beca que me parece que está muy bien, porque eso te distrae. Pero España es un país maravilloso, pero su gente es de una manera un poco seca. No son como nosotros, que somos puro cariño, amabilidad. No quiero decir con esto que los españoles no sean amables, digamos, que somos de culturas diferentes y eso choca mucho. Y los primeros meses aquí fueron terribles, para mí fueron terribles. Yo decía, no sé qué es peor, si estar secuestrado allí o seguir viviendo en una situación aquí en la cual no conozco a nadie, no puedo hablar con nadie, no me puedo ir a la embajada, no me puedo relacionar con nadie de Colombia por el tema de seguridad. Y los primeros meses fueron terribles. Y gracias a Dios, pues mira, todo va evolucionando y al final uno se va adaptando. Y ahora es un país que siempre he querido y Madrid es mi segunda ciudad y la quiero muchísimo. Estoy muy bien, gracias a Dios. Tengo una familia aquí, tengo una hija maravillosa y una esposa maravillosa y pues mi vida ha dado un giro total. Y gracias a Dios estamos bien ahora. Richard, pero usted retomó su carrera en medios de comunicación, ¿o a qué se ha dedicado todos estos años? He retomado mi carrera en los mismos. Sigo siendo cámara de televisión. De hecho, trabajo aquí para un canal de televisión que emite partidos de fútbol. Ahora mismo estoy en la estación de Atocha, que acabo de llegar de hacer el partido ayer de Sevilla-Real Madrid. Entonces sigo de camarógrafo, tengo mis equipos y hago asistencias y hacemos asistencia técnica a los canales de televisión aquí en España. Es decir, necesitan un operador de cámara y un equipo, y eso pues nosotros prestamos ese tipo de servicios. Debo decirle, Richard, que usted ya se oye completamente español. Sabemos que debió haber sido súper complicado como nos narra, pero usted ya se oye completamente madrileño. Ahorita le preguntamos a nuestros compañeros de la mesa de trabajo en Madrid si efectivamente lo confundirían o no. Pero Richard, ¿se casó usted con una española? ¿Cómo conformó su familia y pues su vida en España? Pues sí, me casé con una chica de Palencia, de Castilla-León, del norte. Pues mira, como todo surge, pues nos conocimos, nos gustamos y después de un tiempo pues decidimos casarnos. Y hemos construido una familia pequeña, pero estamos muy bien. Y vivimos bien, gracias a Dios. Tengo una hija de 14 años ya, es una adolescente también ya. Así que, y lo del acento español, yo creo que también es normal. 25 años estando aquí, compartiendo, trabajando siempre con gente de medios. Nunca he dejado los medios de comunicación, siempre
de hecho, por eso cuando me llamaron para esta entrevista quise colaborar, porque yo también no he hecho la carrera de periodista, pero he hecho la carrera de audiovisuales, con lo cual pues es algo que siempre tengo y siempre llevo, y se nos pega el acento, claro, porque estar con tanta gente española, pues al final se te pega un poco, ¿no? Richard, volvamos un momentico atrás porque, como decía Camila al principio, esto se da porque ustedes iban para hacerle una entrevista supuestamente al cura Manuel Pérez, que fue un engaño tendido por Pablo Escobar. ¿Qué decía Diana de ese engaño? ¿En algún momento dijo, claro, cómo no me di cuenta, o lo hicieron todo perfectamente? En algún momento incluso pidió perdón a ustedes por cuenta de haber caído en esa trampa, tenerlos en esa situación. Sí, al principio nosotros no estuvimos juntos, es decir, los primeros 4 meses que estábamos, pues como nos dividieron en grupo, mi grupo era Jerobús, Orlando y yo, pero sí, hablando con Azucena y eso, sí que ella se sentía bastante culpable por habernos metido y habernos llevado a ese tipo de trabajo, pero nosotros de todas maneras en Colombia estábamos acostumbrados a ir a la selva y a grabar a la guerrilla, o ir a grabar en las casas de los narcotraficantes, o ir a grabar allanamientos y cosas de estas. Pero claro, nunca nos imaginamos que esto era un engaño, y sobre todo que íbamos a ser parte de la historia de esta. Nunca nos llegamos a imaginar. Ella, el último mes que estuve con ella, se sentía muy culpable de que estuviésemos en esa situación, pero la manera yo también de hacerla sentir bien, de que no se sintiese culpable con esto, era que decirle, pues mira, señora Diana, no te preocupes, al final es un trabajo, y mira, desgraciadamente salió mal, pero no te sientas culpable, porque si no hubiese sido yo, había sido otra persona, y eso ella lo quiso hacer por el bien por la paz de Colombia, no lo hizo intencionalmente ni nada. Y de engañada, pues al final, pues sí se sintió engañada, porque claro, ella pensó que esa gente era de verdad guerrilla. En esos minutos finales, Richard, cuando usted nos dice que Diana pues seguía consciente, ella, no sé si tal vez sentía que se le iba la vida, no sé si en ese momento ella pensó en dejar con usted un mensaje o algo para sus padres y para sus hijos. ¿Lo hizo? ¿Ella le dijo algo a usted? ¿Le dejó un mensaje para que transmitiera? Un mensaje en concreto no dejó un mensaje en concreto para ellos, pero sí lo que me decía era que les dijese a los niños que los quería muchísimo, que a Miguel, su esposo, que le quería mucho, que no se olvidaran de ella, que ella siempre lo estuvo en las oraciones, y me decía, Richard, por favor, dile a mi mamá que la adoro, dile a Miguel y a Miguelito que le quiero muchísimo, pero ningún mensaje me dio para ellos. Simplemente estas fueron las palabras que ella me dijo para ellos. Hoy, 25 años después de la muerte de la periodista Diana Turbay, nos acompaña Richard Becerra desde España, contándonos y relatándonos esos últimos minutos y cómo estuvieron juntos en cautiverio. Y por eso nos parecía muy importante, Richard, hablar con usted, conocer esos detalles que no se sabían, de cuáles fueron y cómo fueron esos últimos días de la periodista Diana Turbay mientras estaba secuestrada. Así que a usted muchas gracias por habernos atendido esta mañana aquí en la W Radio y por habernos acompañado, y de todas maneras, en medio de lo terrible de esta historia que usted nos cuenta, nos alegra que haya podido rehacer su vida en España. Muchas gracias y nada, un saludo a la familia Turbay, que no sé si nos estarán oyendo algo, pero que los recuerdo mucho, y que nada, que espero estar pronto por Colombia, si Dios quiere. Claro que sí, Richard, muchas gracias y feliz mañana.